Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va con la tarea? Pues gracias a Dios ya lo terminé. Sentí que no estaba muy difícil, la verdad. Solo el Ah, ejercicio en el que le pedí un poco de ayuda, sentí que me trabé un poco porque no lo entendía muy bien, pero luego que se me mandó el ejercicio, sí, ya le entendí. ok, excelente. Entonces, igual tienen toda la semana para enviarla. Pueden enviarla cualquier día. Si quieren subirla, pueden hacerlo. Vamos a estar trabajando ahora ejercicios para el parcial que va a ser el día domingo. ¿Hola? ¿No le logro escuchar? Sí, y no le han dado temario para lo de teoría. Fíjese de que por el momento no. Es decir, No me como Como una guía de ejercicios todavía no está disponible, no sabemos si va a haber, pero los temas en sí son los referentes a la unidad 1 y a la unidad 2 para este examen que va a ser ujú, el domingo. Así es específicamente una guía para que estudien si no hay. Lo único que sí sabemos es que son los temas de estas dos unidades. Entonces, lo que les estaría saliendo en el examen sería básicamente lo que vimos en límites, el concepto de límite según intuición, la definición formal, ¿verdad? Con delta y epsilon. Estaríamos viendo las técnicas para evaluar límites, que son la sustitución que vimos, la reducción, donde factorizábamos, también cuando racionalizan, también el teorema del sándwich, que eso lo vimos en una tutoría presencial, ¿verdad? Ese teorema también. Los límites de funciones trigonométricas, límites de funciones exponenciales, logarítmicas, límites al infinito, límites infinitos y asíntotas. Vamos a estar tratando de abarcar estos temas hoy y los de continuidad, ¿verdad? Que como ustedes vieron tiene bastante relación con límites, solo que hay algunas particularidades, ¿verdad? Ya vemos qué significa la continuidad de una función y evaluamos tres características para la continuidad en un punto, cuáles son los tipos de discontinuidades y la discontinuidad, la continuidad en un intervalo abierto, en un intervalo cerrado, y el teorema del valor intermedio y el teorema de Bolzano. Básicamente sería lo que se les estaría evaluando estas dos unidades. Vamos a comenzar con ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es, le voy a poner un ejercicio porque la idea es que practiquen, ¿verdad? Practiquen para y solventar dudas para que esté lista para el examen. Entonces, vamos a comenzar. Le voy a poner un ejercicio y le voy a dar unos minutos para que lo resuelva. Si tiene alguna duda, lo hacemos juntas. Ahí está. ¿Cuál es el primer paso cuando vamos o se trata de resolver límites? ¿Lo recuerda? ¿Qué es lo primero que hacemos? sustituir para ver si se puede Excelente, por vaya. ese método. Entonces, muy bien. Entonces le dejo unos minutos para que trate de resolver ese límite y me avisa cómo le va.
Y no hice mal la sustitución, Lick. Ujú. Da una respuesta. Me quedó a menos 2. Le quedó a Menos 2. cuando sustituyó. Sí. Veamos, No sé si hice tiene bien la sustitución. menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 4. Aquí tenemos 4. 4 por menos 2 es 8, negativo, más 8. Aquí nos va a dar 0 en el numerador. Lick. Ajá. Entonces, cuando se le... cuando se eleva un número al cuadrado da positivo. Un Sí, número negativo. exactamente. ¿A poco es el Aquí estamos, ejercicio? ok, aquí estamos elevando el menos 2 al cuadrado, nos va a dar 4 positivo, pero como tiene un signo negativo adelante, entonces nos queda menos 4. Y aquí tenemos más 6, perdón, aquí. Menos 4, menos 2 es menos 6, más 6 es 0. En la sustitución tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Así que, ¿qué vamos a hacer si hay una indeterminación de este tipo? Vaya, me avisa cuando la haya corregido y puede empezar a factorizar para quitarse la No me indeterminación. acuerdo. Tienen que factorizar. Digamos, si tiene una determinación 0 sobre 0, aquí tiene un trinomio, abajo tiene un trinomio. Tiene que factorizar ambas expresiones para poder simplificar, si es posible, y tratar de quitarnos la indeterminación. Así que el primer método es factorizar. ¿Se recuerda cómo factorizar estos trinomios? El de arriba se puede que pongo 2x y busco un número que sumado me dé uno, multiplicado me dé el otro, ¿verdad? Ajá, exacto, que multiplicados le dé 4 y en este caso, como los dos signos son Sumado me positivos, dé 4. que sumados le dé 4. Y en el de abajo, mi recomendación es que saque un factor menos 1 para cambiarle los signos de todo lo que está después, ¿verdad? El x cuadrado le quedaría positivo, este negativo y el 6 negativo. Me dice cómo le queda después de factorizar. Okay. Bueno, ahorita estoy ocupada. Anda jugando. Mamá, no me vayas a andar por acá.
Menos 1. X siempre me queda X al cuadrado, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Cómo le quedó la factorización? En la de arriba me quedó X más 4 por X más 4. ¿Segura que es X más 4? Dos números que multiplicados le den 4. X más 2. X Muy más 2. bien, X. Por X más 2. ¿Y en el denominador? Menos 1 por X al cuadrado más X, perdón. 1 por X al cuadrado menos X menos 6. Ajá, X cuadrado menos X menos 6. Muy bien. Ahora tiene que factorizar este trinomio. X cuadrado menos X menos 6. Okay. Bueno, no, pero aquí no. Lic es un número que sumado o restado me dé menos 1 y que multiplicado me dé menos 6, ¿verdad? Exacto. En este caso sería, el primer paréntesis le queda el signo negativo, en el segundo le queda el producto de menos por menos más, entonces uno le queda negativo, el otro positivo, por tanto sería que restados le den 1 y multiplicados le den 6. Okay. Entonces serían menos 3 y más 2. Muy bien. Al factorizar el denominador le quedan, dígame los factores. X menos 3 por X menos 2, más 2, perdón. Excelente. Y ahora elimina el X más 2 de arriba con el X más 2 de abajo, ¿verdad? Muy bien. Lo simplificamos. Y después, Nos quedaría... Sustituimos. excelente. Pero queda 0 arriba. ¿Es cierto? Entonces, ¿Y abajo? 5. 0 entre 5. ¿Es una indeterminación o no? Sí. No, es la indeterminación cuando el 0 está abajo. Arriba, 0 entre 5, eso es 0. Sí se puede. Sí se puede. La respuesta de este límite es que x es igual a 0. Y allí encontramos el valor del límite y nos quitamos la indeterminación que teníamos. Si fuera 5 sobre 0, sí es una indeterminación. Exactamente. Si fuera el 0 abajo es una indeterminación. Vaya, muy bien. Vamos con otro. Este es el método de cancelación, ¿verdad? Donde factorizamos y cancelamos factores tanto que se repiten en el numerador y en el denominador, ¿verdad? Simplificamos expresiones. Cuando tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Para aplicar este método, lo que tiene que recordar o practicar es la factorización. Okay. Vamos ahora con cuando tenemos radicales.
Pero de eso no me acuerdo, Lick. Vaya. Pues vamos a recordarlo. Vaya, primero, ¿qué hacemos? Tenemos ese límite y nos piden que encontremos el valor del límite. Primer paso. Siempre ¿Qué va a hacer? sustituir. Muy bien, sustituye y me dice qué le da. Si le da un número o una indeterminación. Da una indeterminación de 0 sobre 0. Exactamente. Entonces, como tenemos una indeterminación, tenemos que racionalizar esta expresión para poder quitarnos la indeterminación. ¿Cómo racionalizamos? ¿Y a quién vamos a racionalizar? Vamos a racionalizar la expresión que contiene el radical. En este caso, la expresión que contiene el radical está en el denominador. Si hay un radical tanto en el numerador como en el denominador, es probable que tengamos que racionalizar ambas expresiones para quitarnos la indeterminación. En este caso, solo tenemos un radical. ¿Cómo racionalizamos? Tenemos que multiplicar por la conjugada. ¿Quién es la conjugada? Es la misma expresión, solo que con signo positivo. ¿Y cuál es la lógica en la conjugada para poder racionalizar? Esto viene de la factorización o la diferencia de cuadrados que nosotros normalmente hacemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, ¿cómo se factoriza esta diferencia? La primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por el segundo más la segunda al cuadrado. Eso sería si tuviéramos un binomio al cuadrado, pero esta es factorizar una diferencia de cuadrados. Ponemos dos paréntesis, ponemos la raíz del primero, la raíz del segundo y también en el otro paréntesis, las dos raíces. En un paréntesis ponemos el signo menos y en el otro paréntesis ponemos el signo más. Y así factorizamos la diferencia de cuadrados. Ahora la pregunta es, si nosotros solo tenemos a menos b, no los tenemos al cuadrado y quisiéramos expresarlos como si fueran una diferencia de cuadrados, la raíz del primero, que es lo que ponemos en el primer paréntesis, sería raíz de a. Y la raíz del segundo sería raíz de b. En el otro paréntesis ponemos lo mismo, raíz de a, raíz de b. En uno de los paréntesis va resta y en el otro va una suma. Entonces, si se fija, es la misma lógica que la diferencia de cuadrados. Si nosotros multiplicamos estos radicales que se están restando por estos que se están sumando,
lo que va a suceder es que el radical desaparece y solo nos queda la diferencia de a menos b, es decir, del primer radical al cuadrado menos el segundo radical al cuadrado. Esa es la razón por la cual escribimos la misma cantidad. Aquí tenemos 1 menos raíz de x menos 1 y aquí ponemos 1 más raíz de x menos 1, es decir, la misma cantidad, solo que en uno va negativo, en el otro va positivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que desaparezcan los radicales como ocurre en este caso. ¿Cuál va a ser el resultado de hacer estos dos productos? El resultado es que nos va a quedar el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado, entendiéndose como el primer término el que vemos aquí, raíz de a al cuadrado, nos queda a, y raíz de b al cuadrado nos queda b. Entonces lo mismo, la misma lógica vamos a aplicar para nuestro caso. Al hacer el producto en el numerador, pues solo lo dejamos indicado. Y en el denominador nos quedaría como dijimos, el primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y entonces es como que ya hicimos el producto y quitamos la conjugada. Otro detalle es que la conjugada se refiere a un 1 conveniente, es decir, la misma expresión la ponemos en el numerador y la misma expresión la ponemos en el denominador con el objetivo de que esto sea 1 y al multiplicar la expresión por 1 pues no se ve afectada. Por eso es que lo hacemos así cuando racionalizamos, ¿verdad? Al elevar 1 al cuadrado, acá nos queda 1. Lo que sucede acá es que se quita el radical y solo nos queda x menos 1. Hacemos las operaciones. Menos x, menos por menos más, tenemos menos x más 1. Menos x, 1 más 1 es 2, tenemos menos x más 2. Para que sea igual al factor que tenemos en el numerador, vamos a sacar un signo negativo para poder cambiarle los signos a ese menos x para que se nos haga positivo y que el 2 se haga negativo. Y ahora sí, podemos cancelar ese factor x menos 2. En el denominador solo nos queda un menos 1 que vamos a hacer la división. Más entre menos da menos, así que el signo menos se lo vamos a poner a este paréntesis. Y hacemos la sustitución para encontrar ya el valor del límite. Tenemos menos 1 más raíz de 2 menos 1. Esto es igual. Raíz de 2 menos 1 es 1, raíz de 1 es 1, 1 más 1 es 2, pero con el signo que tiene afuera negativo nos queda menos 2. Entonces, la lógica de racionalizar se basa en la diferencia de cuadrados y de ahí es donde sacamos la conjugada por la cual debemos de factorizar. La lógica para racionalizar, si fuera una raíz cúbica, la sacamos de una diferencia de cubos. Se las voy a dar en detalle porque el ejercicio que les voy a poner tiene que ver con una raíz cúbica. ¿Cómo racionalizamos una diferencia de cubos? Ponemos la raíz cúbica del primero. Si es resta, ponemos el signo de diferencia.
y ponemos la raíz cúbica del segundo. Abrimos otro paréntesis y ponemos la primera cantidad al cuadrado. Si aquí es diferencia, todos los demás signos acaban positivos. El primer término al cuadrado, el producto de ambos, es decir, A por B, AB, más B al cuadrado, es decir, el segundo al cuadrado. ¿Qué sucedería si esto solo fuera A y B? Y nosotros quisiéramos aplicar la diferencia de cubos, entonces tendríamos la raíz cúbica del primero, que eso sería la raíz cúbica de A, menos la raíz cúbica de B, otro paréntesis, el primero, que es la raíz cúbica de A elevado al cuadrado, más el producto de ambos, eso querría decir la raíz cúbica de A por B, más la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos que racionalizar una expresión que tiene una raíz cúbica, si es una diferencia de cubos, entonces la conjugada por la cual tenemos que multiplicarla sería esta expresión. Es decir, el primer término elevado al cuadrado más el producto de ambos términos más el segundo elevado al cuadrado. Entendiéndose esto, que ahí estarán las raíces, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? No se incluye eso que tiene en rojo. El que está en rojo Solo es el que una va. duda, lo que tiene en rojo no se incluye en la conjugada. Lo que tiene en rojo es lo que va a aparecer que tiene que racionalizar. Así como aquí nos aparecía este radical 1 menos raíz de x menos 1, era como que nos estuvieran dando esta parte, raíz de a menos raíz de b. ¿Quién era la conjugada? La conjugada era la misma expresión, solo que positiva. En el caso que sea una raíz cúbica, la conjugada no es la misma expresión. La conjugada tiene esta forma. Vaya, les pongo un ejercicio que incluye una raíz cúbica para que encuentren el límite. Dice límite cuando x tiende a 8. De x menos 8 sobre 2 menos raíz cúbica de x. Primer paso, sustitución y determinar si tienen algún tipo de indeterminación. Voy a borrarles acá. Y como es una raíz cúbica, es como que tuvieran esta expresión acá. Este 2 sería su raíz cúbica de a y este raíz cúbica de x sería su raíz cúbica de b. La conjugada tendría esta forma y la pondrían tanto en el numerador como en el denominador. Vaya, inténtenlo y me dicen cómo les queda. Hola. Pero ahí al 2 no le pondríamos raíz, no que solo cuadrado, ¿verdad? Exacto, no le pondrían raíz, solo tendrían que elevarlo al cuadrado. Va. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, Eduardo. Esto es lo que son de las reglas de derivación, ¿verdad? No, ahorita estamos haciendo un repaso para el examen. Estamos viendo límites desde el principio, ¿verdad? Estamos viendo, ya vimos un ejercicio donde factorizamos, hicimos cancelación,
Estábamos recordando que el primer paso es el método de sustitución, ahora estamos viendo racionalización y vamos a ir tratando de avanzar en un ejemplo de cada uno de los temas del parcial, que son los temas de la unidad 1 y de la unidad 2, límites y también continuidad, para que estén listos para el domingo. Me confundí. Ajá. Como da una indeterminación, hay que sacar la conjugada, pero no entendí cuando vaya, el primer término quedaría 2 al cuadrado. De ahí dice más la raíz cuadrada de A por B, la raíz cúbica, perdón, de A por B. Entonces, en este caso, ¿cómo estaría? Porque B sería raíz cuadrada de X. Yo se los puse bajo un mismo radical porque ambos tienen raíz cúbica, pero se los voy a poner separado para que vean. Es el producto de ambos, es decir, la raíz cúbica de A por la raíz cúbica de B. Eso significaría que está multiplicando ambos términos. Es decir, en su caso sería 2 por raíz cúbica de X. Ok. Ok. ¿Cuál tema es este ejercicio, Lick? Ahorita estamos quitando indeterminaciones, es el primer tema, que son los métodos para encontrar límites. Ya vimos el método de cancelación, este es el método de racionalización. En este caso tenemos la indeterminación 0 sobre 0, porque después de sustituir el valor de x en la función, nos da esa indeterminación. Así que tenemos que racionalizar para poder encontrar el valor de este límite. Quien ya tenga la conjugada me indica cómo le quedó. Lick, 2 al cuadrado. En el signo, los signos los se puede poner más o menos. Porque allí para conjugarlo me sale que es más. Muy bien, si el signo es menos, si el signo que separa los dos cubos, en este caso que tenemos una raíz cúbica, es menos, todos los signos son positivos. Así. Si el signo fuera más, entonces los signos van alternos, es decir, el primero va positivo, el segundo negativo, el tercero positivo. Esa es la diferencia en que si aquí es menos o es más. Entonces le quedó 2 al cuadrado más. Más raíz al cubo de A por B. Pero en su caso, usted tiene que su raíz cúbica de A vale 2 y su raíz cúbica de B vale raíz cúbica de X. ¿Cómo le queda la conjugada? Del principio. X menos 8. Ajá, no. Entre 2 al cuadrado. No, acuérdese que la conjugada va a tener esta forma, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Quién es su primer término? ¿Quién es su A cubo? Su A cubo es este 2 que está acá. Ah, sí. Y su B, muy bien, es este de acá. Entonces le va a dar esta forma de acá. Por eso pone el primero al cuadrado, es decir, este 2 al cuadrado. ¿Sí? Después toca poner el producto de el primero por el segundo. ¿Cómo le quedaría? 2 raíz cúbica de A por B.
quién es su expresión. Eso es como la forma para que lo vea, pero en su caso sería 2 por raíz cúbica de X. X. Muy bien. ¿Y quién es el tercer término? Más raíz cúbica de X. Solo raíz cúbica de X cuadrado. Exacto, raíz De X cúbica al de X cuadrado. cuadrado. Muy bien. Porque es el segundo elevado al cuadrado. En este caso, el segundo es raíz cúbica de X, así que elevamos al cuadrado. Lick, ¿eso de allí me queda arriba o lo tengo que poner al lado de abajo del denominador? Lo pone arriba y abajo. En las dos partes. Sí, tanto en el... El uno No, conveniente. exactamente. Ahora tiene un 1 conveniente. Pues. Y acuérdese, ¿qué es lo que le va a quedar cuando usted haga el producto de esta expresión 2 menos raíz cúbica de X por todo lo que ha colocado? Lo que le va a quedar es el primero, que en su caso es 2, el primero le queda elevado al cubo, ¿ve? Aquí tiene la raíz cúbica de A, que es el primero, queda elevado al cubo, es decir, queda solo A. Y el segundo menos el segundo, en este caso es raíz cúbica de B, elevado al cubo, por tanto queda solamente B. Lo mismo va a pasar en su caso. Al realizar todo este producto, lo único que le va a quedar es el primero elevado al cubo menos el segundo elevado al cubo. Y en el numerador el producto solo lo deja indicado. Hola. Hola. Siguió escribiendo. No, este ejercicio es para que ustedes lo hagan. Ustedes tienen que seguirlo. Es que de repente se quedó como congelado. Es porque les estoy dando tiempo para que lo terminen. Yo Desde con lo este... de los radicales muero. Pero tiene que intentarlo. Acuérdese que el domingo es el examen. Ay, sí, es lo más que más me aflige. Vaya, me dice alguien si ya hizo el siguiente paso. ¿Cómo les quedó? Después de racionalizar, abajo me quedó 8 menos X, entonces lo multiplico por un menos para tener el X menos 8 y eliminarlo. Muy bien. Entonces abajo le quedó 8 menos X porque es el primero elevado al cubo, que eso sería 2 al cubo, menos el segundo elevado al cubo, que eso sería X, ¿verdad? Excelente. De ahí este producto solo lo dejamos aquí indicado en el numerador. Después me dijo, sacó un signo menos.
acá. Cambiarle los signos. Muy bien, entonces el 8 le queda negativo y el X le queda positivo. Me imagino que los acomodó para que le quedara de la misma forma como se ve en el numerador. Primero la X, después el 8. Muy bien, ahora que tenemos eso, podemos simplificar el factor X menos 8. En el denominador solo nos quedaría un menos 1, que al hacer la división vamos a quitarlo, ¿verdad? Aquí solo nos queda un menos. Muy bien, le ponemos el menos 1 a la expresión del numerador, ese menos. Una vez que lo tenemos así, ya podemos sustituir. Me dicen cuánto les da después de la sustitución. Pero ahí me trabé cuando es raíz cúbica de, en este caso sería 8 al cuadrado, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer. 8 al cuadrado es 64. Solo tiene que sacarle la raíz cúbica a 64. Entonces, primero tengo que realizar lo que está dentro para después sacar raíz cúbica. Exactamente. Tendría 2 al cuadrado es 4, más 2 por raíz cúbica de 8, que eso es 2, ¿verdad? Ya lo plantea y después pone cuál es la raíz cúbica de 8. Y de ahí tiene más raíz cúbica de 8 al cuadrado. Entonces, el resultado daría menos 12. Menos 12. Excelente. Esa es la respuesta. Vaya, entonces recuerden la clave para racionalizar. La clave para racionalizar es ver quién es la conjugada. Si es una raíz cuadrada, se basa en la diferencia de cuadrados. Si es una raíz cúbica, se basa en la diferencia de cubos. Anoten esto por ahí para que recuerden cómo o quién es la conjugada, si necesitan racionalizar, sea una raíz cuadrada o una raíz cúbica en el examen. Vamos con el siguiente. Esto es sobre la existencia de límites. Para que un límite exista, ¿cuál es la condición? Ajá, ¿quién se recuerda? Y esto tiene que ver con los límites laterales. ¿Cuál es la condición que debe cumplir? Los límites. Ajá, no debe de tener debe de tener imagen. Ahí estamos hablando de continuidad, pero ahorita estamos hablando para que un límite exista. Continuidad. No, ahorita estamos en el tema de límites. En la unidad 1. Ajá, ¿sí? Para que el límite exista, tiene que cumplir que el límite cuando X se acerca por la derecha tiene que ser igual cuando se acerca por la izquierda. Excelente, muy bien, así es. Entonces, para que un límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Esa es la condición. Entonces el ejercicio nos dice hallar el valor del siguiente límite si existe. O sea, nos está condicionando que puede ser que no exista. Cuando nos dice si existe,
lo que vamos a tener que verificar es que los límites laterales sean iguales. Y esto, recuerden, lo hacemos más que todo cuando tenemos funciones segmentadas o a trozo, ¿verdad? Que analizamos los límites laterales en este tipo de funciones y vemos si son iguales. Si son iguales en un punto determinado, decimos así, el límite existe. Vamos a comenzar con este ejercicio. ¿Hola? Cuando tenemos también una indeterminación, ¿va? Analizamos límites laterales con la indeterminación k sobre 0. Pero normalmente en esta indeterminación ya sabemos que el resultado es un infinito. Pero cuando nos dice determina el siguiente límite, si existe, es decir, que encontremos los límites laterales, va a ocurrir esto mayormente cuando sean funciones a trozos, ¿verdad? O segmentadas. Porque allí es donde puede haber que el límite no exista porque los límites laterales no son iguales. Eso dependerá de la forma que tenga la función. Fíjense en la siguiente función y me dicen ahí está la función, ahí está el límite que nos están pidiendo y nos dice que determinemos si existe. Entonces ya sabemos que para que un límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Primer paso, vamos a encontrar el límite por la derecha de la función y luego vamos a encontrar el límite por la izquierda. Vamos a comparar ambos límites. Si son iguales, decimos sí, el límite de la función en este punto existe y es tanto. Si no son iguales, concluimos no, el límite de la función en este punto no existe. Me dicen cómo les queda. ¿Verdad que el igual después de X va a ser igual a menos 2, va? El igual Porque después cuando el límite tiende a lo que es por la izquierda, sería X más 2 sobre 3, por lo cual sería X igual a X más 2 sobre 3 igual a menos 2. ¿Por qué igual a menos 2? Esperen.
acuérdese que cuando estamos encontrando, en este caso está encontrando el límite por la izquierda. Ajá, sí, pues no, solamente vamos a sustituir, ¿verdad? Lo que es X en el menos 2. Ajá, okay. Exactamente, solo va a sustituir. ¿Cuál fue el trozo que eligió por la izquierda? El de la izquierda. X más 2 sobre 3. Exactamente. Y solo van a sustituir para encontrar el valor del límite. Me dio indeterminación. ¿Por qué? Menos 2 sobre 3. Acuérdese que 0 entre 3 no es indeterminación. Solo cuando el 0 está en el denominador es indeterminación. Cuando está en el numerador, eso es 0, ¿verdad? Igual 0. Muy bien. Ahora encuentren el límite por la derecha. Ya lo hice. ¿Cuánto le dio? 3. Primero, ¿qué parte o trozo de la función segmentada ocupó para el límite por la derecha? La raíz de X más 2. ¿Cuánto le dio el límite? Menos 2. Raíz de menos 2 más 2 igual raíz de 0. Raíz de 0 es igual a 0. ¿A qué conclusión llegó? Cuando se acerca por la izquierda, el límite está en 0. Ajá, pero acuérdese que tiene que comparar. Y de igual manera cuando Entonces, se acerca el por la límite ley, existe porque es 0. Muy bien, entonces como el límite los... Ajá. Sí, Silvia, ¿el límite existe? existe que el los dos al 0. Exactamente, entonces concluimos que el límite existe porque los límites laterales son iguales. Por tanto, el límite, recuerden escribir sus conclusiones, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es igual a 0. Y ya esa sería la conclusión para este ejercicio. ¿Preguntas o estamos bien? Estamos bien, Liz. ¿Verdad que este de los límites laterales solo así va? No lleva más. No le comprendí su pregunta. El de los límites laterales. Solo encuentro los dos límites y de ahí concluyo. Ah, exactamente. Como lo único que nos está pidiendo es que encontremos el valor del límite, si existe, nos dice. Como nos condiciona si existe, puede ser que no exista, así que tenemos que analizar la condición de existencia de un límite, que es que los límites laterales sean iguales, porque no estamos hablando de continuidad todavía, ¿verdad? Ya cuando hablamos de continuidad, pues ya le agregamos otras cosas. Allí de un solo, si existe, ahí me lo condiciona. El si existe me lo condiciona entonces. Lo condiciona el hecho que le dice que encuentre el valor del límite, no le está diciendo determine si la función es continua. Entonces, como solo le está pidiendo el valor del límite, ahí está, que solo va a ser los límites laterales y va a concluir. Vale. Siguiente ejercicio. Nos dice hallar el valor del siguiente límite si existe y la función que nos da esta. Ahí está.
Me dicen qué les resulta. Indeterminación sobre 0. Muy bien, tienen la indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo se van a quitar esa indeterminación? Buscando los Ajá. límites laterales. ¿Y cómo vamos a encontrar límites laterales? Para hacerlo tenemos que definir, esa es una función valor absoluto. La función valor absoluto la podemos definir en dos trozos. Recuérdense cómo está definido un valor absoluto. El valor absoluto de x menos 1 lo podemos expresar de la siguiente manera. Primero tenemos que hallar el punto que va a ir en la condición. Recuerden que cuando definimos una función en dos trozos o a trozos, va una condición. Para definir la condición, cuando tiene valor absoluto, la condición está dada, lo único que tenemos que hacer es la expresión que está dentro del valor absoluto, que en este caso es x menos 1, lo igualamos a 0 y despejamos a x. El 1 está negativo, pasa al otro lado positivo, entonces x igual 1, ese valor 1 es el que va a estar en la condición. ¿Cómo hacemos los trozos? Primero decimos que va a estar positivo, es decir, va a ser solo la expresión x más 1, solo le vamos a quitar el valor absoluto y no le vamos a hacer nada más si cumple que x sea mayor o igual que el valor que encontramos que debe ir en la condición, que en este caso es 1. ¿Por qué? Porque si x es mayor o igual que 1, todos los resultados que nos van a dar al sustituir x van a ser positivos. Por ejemplo, si es mayor que 1 es 2. 2 menos 1, 1, es positivo. El valor absoluto eso es lo que nos condiciona, que nos dé siempre un número positivo. Si es 3, 3 menos 1, 2, también es positivo. La otra parte del valor absoluto es que le vamos a anteponer un signo negativo a la expresión si el x es menor que 1. Porque ¿qué va a pasar si x es menor que 1? Nos va a estar dando números negativos. Por ejemplo, si x vale 0, 0 menos 1 es menos 1, pero como el valor absoluto nos condiciona que tiene que ser positivo, entonces lo multiplicamos por un menos. Entonces sería 0 menos 1 menos 1. Por menos ya nos daría 1 positivo. Si fuera menos 5, menos 5, menos 1 es menos 6, es negativo, pero este signo negativo nos está condicionando que el resultado nos dé positivo para cualquier valor menor que 1. Entonces, esta es la definición de un valor absoluto. Le quitamos solo el valor absoluto, pero le condicionamos a partir de qué número siempre nos van a dar resultados positivos. Y le vamos a anteponer un signo negativo a la misma expresión, pero le condicionamos en qué números, es decir, menores que la condición llevan un signo negativo y mayores que el valor que encontramos para la condición, simplemente le quitamos el valor absoluto. Entonces, esta función que ustedes tienen van a hacerla así en dos trozos en base a la definición del valor absoluto. Ustedes determinarán, la única diferencia es que, pues aquí como tiene un x menos 3, a esta expresión se lo van a dejar, no solo van a dejar, aquí pusimos x menos 1 porque es solo la definición de x menos 1, valor absoluto, pero como ustedes tienen un x menos 3, se lo van a agregar en el denominador, tanto a la expresión que tengan arriba como a la expresión que tengan abajo. Defínanlo en dos trozos, la función, y me dicen cómo les queda.
como tenemos lo que es x menos 3, al pasarlo nos da lo que es positivo, por lo cual x sería mayor o igual que 3, ¿verdad? En la primera expresión, cuando nos acercamos por el lado de la derecha. Entonces, al sustituir lo que es x por el menos 3, nos da lo que es 0 en ambas, en el numerador y el denominador. Pero ya al hacer lo que es el límite por la izquierda, utilizando lo que es x es menor que 3, entonces se nos haría lo que el límite valdría a menos 1. Por lo tanto, los límites laterales no son iguales si el límite no existe. Muy bien, solo un detalle que le logré ver ahí es el siguiente. La expresión definida con valor absoluto, ¿cómo le quedó? Sobre eso tenía la duda porque no sabría si lo íbamos a poner en valor absoluto o después luego lo sacábamos solamente o no agregábamos el valor absoluto, solamente hacíamos el cambio de lo que es la variable. Ok, tiene que definir, toma la función y la va a definir en 2 trozos. Ese es el primer paso. Como ya dijo que la condición que encontró es que x vale 3, entonces pone que simplemente va a quitar el valor absoluto en el numerador, va a dejar solo x menos 3, pero que cumpla si x, como dice, es mayor o igual que 3. Y en el caso que sea menor que 3, le anteponemos un signo negativo. Ahora sí, encontramos límites laterales. ¿Cómo nos quedaría el límite por la derecha? Entonces, solamente sería menos 6 sobre 0 en el límite por la izquierda. Ok, el límite por la izquierda. Pero acerca de eso, el valor absoluto no lo he entendido, Lick. ¿Cómo? Como Lick, prácticamente sería lo mismo. Ujú. en pocas palabras no son iguales, porque en una me va a dar 0 y en la otra me va a dar 6. Vale, fíjense bien. 0. Fíjense bien lo que están diciendo. Si yo sustituyo este 3, aquí tengo 3 menos 3 es 0. Menos 0 es 0. Y aquí tengo 3 menos 3 es 0 y sigo teniendo la indeterminación 0 sobre 0. La cuestión es que estos factores son iguales. X menos 3 es igual a X menos 3. Yo lo simplifico. X menos 3 entre X menos 3, eso es 1. Así que en vez de expresarlos como el cociente de esos dos factores, x menos 3 entre x menos 3, yo pongo menos 1. El límite cuando x tiende a 3 de menos 1 y el límite de una constante es la misma constante. Ese es para el límite por la izquierda, tomando esta expresión. Le antepusimos un signo negativo porque condicionamos que serían los valores menores que 3, que ese era el valor que dijo Eduardo que tenía que ir en la condición y era correcto. Ahora hacemos lo mismo con el límite por la derecha. Solo que en vez de tener este signo negativo no tiene nada, solo va así, x menos 3 entre x menos 3. Como los dos factores son iguales, ¿qué va a pasar ahí? Le da 1. Exacto, hacemos la división, x menos 3 entre x menos 3, eso es 1. Y el límite de una constante es la misma constante. Ahora sí, ya encontramos los límites laterales. El límite por la izquierda, ¿cuánto nos dio? Menos 1. ¿Y el límite por la derecha? 1. Conclusión. Que los límites laterales sí existen, Ajá. pero son distintos. Muy bien, entonces los límites laterales
no son iguales. Por tanto, el límite cuando x tiende a 3 de la función que estábamos analizando, que era esta función con valor absoluto, no existe. Y esa sería nuestra conclusión. No sé si... ¿Hola? Ahí en lo que es cuando el límite tiende a 3 por la izquierda, yo le había agregado el menos a ambos, al numerador como al denominador, pero solamente lo había como sumado, no lo había hecho como una multiplicación, no lo había puesto entre paréntesis. Entonces llegaba a la misma respuesta de -1, solamente que era sumado. Ok, ahí habría que ver cómo lo hizo porque, digamos, si le puso el menos a la X nada más, ¿o cómo? Sí, exacto. Le puse el menos a lo que es a la X, pero no lo puse entre paréntesis, sino que solamente sustituí el valor de X y lo sumé Y en el en el... numerador de ahí Ok, también. entonces puso menos X menos 3 y abajo puso también menos X menos 3. Sí, exacto. Ah, no, tiene que ser así como está, para que esté correcta la definición de valor absoluto. ¿Quedamos claros con este ejercicio o quedaron dudas? No, solamente que no sabía que lo podíamos hacer dividir así entre cuando tanto el numerador como el denominador son iguales. Ah, No ok. sabía que podía dividirse. Sí, acuérdese que eso es como el método de cancelación donde simplificamos factores iguales, ¿verdad? Estamos haciendo básicamente lo mismo. Y sí, si cuando tengan casos como este, y son factores tan iguales tanto en el numerador como el denominador, pues hacen la división y les va a quedar 1. Si los factores son iguales. Una Vais. duda. Hola. Ujú. ¿Por qué en el positivo sí le puso mayor o igual y en el negativo solo le puso menor? Porque la igualdad solo va a incluirse en uno de los dos. Es decir, no la va a incluir los dos. Es decir, y en la definición de valor absoluto, la igualdad siempre la lleva el mayor. El que dice mayor que, ese es el que lleva la igualdad. Ok, gracias. Bueno, vamos con otro ejercicio, con otro tema. No sé si alguien más tiene alguna duda. Yo le entendí. Muy bien. Vaya, entonces vamos a ver otro tipo de indeterminación. Ahora nos dice, no se les olvide, si nos están preguntando sobre la existencia de un límite, ¿qué es lo que hacemos para determinar si un límite existe? ¿Qué tenemos que analizar? Los valores laterales. Excelente, los límites laterales. Ahí está, nos dice encontrar el valor del siguiente límite. Nos dice el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Fíjense, es un límite lateral, porque es el límite a 3 por la derecha de esta función. Recuerden, primer paso, método de sustitución. Me dicen cómo les queda.
Da 9/0, esa es indeterminación. Excelente, 9/0 es una indeterminación. ¿Qué tipo de indeterminación es, Eduardo? K/0. K/0, muy bien. Entonces, cuando tenemos la indeterminación K/0, ¿qué hacemos? Ajá. Nos vamos a los límites laterales. Muy bien, nos vamos a los límites laterales, pero como este ya es un límite lateral, no tenemos que analizar los dos límites laterales, solo vamos a analizar cuando x tiende a 3 por la derecha. Ya sabemos que el resultado de esta indeterminación siempre, oigan, siempre es un infinito, el resultado. Lo que nos interesa saber es el signo que tiene el infinito, ¿verdad? Aquí el infinito va a tener un signo y eso es lo que no sabemos y queremos averiguar. ¿Cómo vamos a saber cuál es el signo del infinito? Vamos a hacer una evaluación. Vamos a darle un valor muy cercano a 3 por la derecha. Puede ser 3.001 o 001, pero es decir, un valor muy, pero muy cercano a 3 y lo sustituimos en la forma que tiene la función. El signo que nos resulte, evaluamos aquí en el numerador, evaluamos en el denominador, hacemos la división de los signos y el signo que nos resulte va a ser el signo de este infinito. ¿Me indican cómo les queda? Positivo. Lick, Hola. pero ahí por simple inspección da positivo, ¿verdad? Porque Sí, positivo. si solo 3 al cuadrado me da 9, agregándole un .001 es mayor a 9. Exactamente. Entonces arriba nos da 9 porque todo el número elevado al cuadrado es positivo y abajo también nos da positivo. Positivo entre positivo es positivo. Por tanto, el signo de este valor absoluto, perdón, de este infinito, ¿cómo va a ser? Positivo. Y ahí está. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esta función es más infinito. Y eso es todo. Está fácil, ¿verdad? Vamos con otro de este mismo tipo. Liga, ahí tengo una duda. Ajá, sí, dígame. Entonces, cuando tenga K/0, que va a ser un valor infinito, ¿o cómo? Sí, exacto. Siempre que usted tenga la indeterminación K/0, ya sabe que el resultado de ese límite es infinito. Lo único que tiene que saber es si es positivo o negativo, dependiendo el límite lateral que esté analizando. Yes. Por eso se analizan los límites laterales. Sí. Entonces, solo allí voy a buscar si el signo que va a llevar. El infinito, exactamente. Eso es lo que busca. Ese era mi. Vaya, ahí tienen otro ejercicio. Dice hallar el valor del siguiente límite y nos da esta función. Primero método de sustitución, sustituyan y me dicen cómo les queda. Indeterminación K/0. ¿Qué van a hacer entonces si tienen la indeterminación K/0? Encontrar los límites laterales. Van a encontrar límites laterales. Excelente. Háganlos y me dicen cómo les va.
caso solamente vamos a analizar lo que es el límite por la derecha. En este caso no nos está especificando un límite lateral, entonces tenemos que analizar los dos. Vamos a analizar tanto por la derecha como por la izquierda. En el caso anterior nos decía solo analice por la derecha, pero aquí solo nos dice cuando x tiende a 5, entonces vamos a analizar tanto por la derecha como por la izquierda. El límite por la izquierda da negativo y el límite por la derecha da positivo. Si no lo hice mal. El límite por la derecha Me dio positivo y el límite por la izquierda me dio negativo. exactamente, por la derecha es positivo y por la izquierda es negativo. Los límites laterales no son iguales, por tanto, el límite de la función no existe. Lick, Hola. ahí me quedo yo con una duda. Entonces, al hacerlo, solo voy a sustituir los signos, ¿o cómo? Ahí me quedo yo con esa duda para sacarlo el infinito positivo y negativo. Solo va a darse un valor muy cercano a menos 5, por la derecha, que en este caso, menos 5 por la derecha puede ser menos 4.999 más 2. Y aquí, menos 4.999 más 5. En el numerador le da negativo, porque menos 4.99 más 2 nos da negativo, y en el denominador nos da positivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Me dijo por la derecha positivo o por la izquierda, Silvia? ¿Verdad que allí sería me dio negativo? por la derecha positivo y por la izquierda negativo. Pero por la derecha se acerca al valor menos, ¿va? Porque estamos en el lado de los negativos. Exacto. Bueno, en mi caso solo usa el valor menos 5.001. Ese sería por la izquierda. Entonces sería al revés. Acuérdese que en los negativos, digamos que aquí está el menos 5. Entonces, por la derecha de menos 5 sería acá. ¿Quién está acá por la derecha de menos 5? Menos 4.99. Porque aquí se va acercando a 0. Menos 4, menos 3, menos 2. Entonces, por la derecha. Ajá. Y por la izquierda está menos 5.001. Entonces, por la derecha nos da infinito negativo, por la izquierda nos da infinito positivo. Para la evaluación de los signos, Karina, pues solo tenemos que darnos un valor muy cercano, ya sea por la derecha, que sería menos 4.99, y hacemos la operación numerador, operación el denominador y la división de los signos. Los valores más cercanos que tengamos.
¿Cómo? La división de los signos depende de lo que les resulte en las operaciones. Ajá, no, pero para sustituirles el valor más cercano a -5, digamos, por ambos lados, Exactamente. derecha e izquierda. Ah, allí me Exactamente. confundí. Ajá. Un valor Hoy sí. muy, muy cercano. Muy bien, excelente. Entonces así nos queda este ejercicio. ¿Preguntas o estamos bien? Yo le quería Estamos. pedirle si nos puede poner un ejemplo del teorema del sándwich y darnos una medida. Bueno, al menos yo no recuerdo haber visto eso. Quizás fue una tutoría que llegué bien desvelada y andaba más dormida que despierta porque no lo recuerdo. Ah, ok, muy bien. Vamos a ver entonces el teorema del sándwich. ¿Quién se recuerda de eso cuando lo vimos en la tutoría? Era cuando nos resultaba lo que era otra función, ¿verdad? Hablábamos de una función que estaba como en sándwich, por eso es el teorema del sándwich, entre dos funciones. Vamos a definirlo primero y luego vemos un ejemplo. Lee, Hola. una pregunta, una duda. Ujú, Y para lo del ujú. examen que va a ser este domingo, ya vienen los ejercicios de esta tarea 2, digamos, iguales, pues, no los mismos. Ya Sí, vienen los porque temas. sí, porque son los temas de continuidad. Ah, incluso vienen ya los de Bolzano allí. Sí. ¿Cómo? Sí, ya viene porque son temas de continuidad. Ah, va. Ujú. Vaya, aquí está el teorema del sándwich. Le vamos a poner aquí teorema del sándwich. Y pues la idea es un sándwich entre estas funciones. ¿Cuáles son las funciones que hacen el sándwich? Son estas tres. Ay, perdón, aquí le puse H. ¿Por qué decimos que hacen un sándwich? Porque la función f de x está entre dos funciones. En la tutoría veíamos una función que estaba entre dos funciones. ¿Se recuerdan cuáles eran las funciones que estábamos viendo? Cuando vimos el teorema del sándwich. Quiero ver, era una de la... Pero eso es cuando es continua, ¿verdad? No, ahí todavía no estamos hablando de continuidad. Cuando queda la función en el sándwich, ¿o cómo? Ajá, ¿se acuerdan del ejemplo que vimos? Sí, aquí lo tengo a la mano. Vale, vamos a graficarlos en GeoGebra para que veamos qué significa que una función está entre dos funciones. Vale, aquí está.
La función que estábamos analizando en la tutoría, si no mal recuerdo, era x por seno de 1 sobre x. ¿Verdad que es así? ¿O algo parecido así? Esa es, sí. Vaya, muy bien. Y dijimos que esta función estaba definida entre, encontramos un h de x, que era x, y otra era menos x. Y dijimos que cuando el límite de las funciones que definen, ya sea que son h de x y g de x, cuando el límite en el punto específico son iguales, entonces el límite de la función que está en el medio también es igual a esas dos funciones. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, la función x por seno de 1 sobre x en el punto que analizábamos, que era cuando x tiende a 0, exactamente el límite ahí coincide con los límites de estas dos funciones, que es cuando x tiende a 0 de x es 0 y también cuando x tiende a 0 de menos x es 0. Entonces lo que tratamos de hacer es encontrar dos funciones de tal manera que la función f de x esté entre esas dos funciones. De esa manera podemos encontrar el límite de h de x para un punto específico, encontramos el límite de g de x para ese mismo punto específico y luego podemos decir que si son iguales, entonces el límite de mi función f de x es igual al límite de esas dos funciones. Por el momento, esta definición está bien o hay dudas. No, así está bien. Encuentro el límite o solo uno de cada uno o los dos de los dos. O sea, Ajá. digamos el izquierdo de h de x y el derecho de g de x o los dos. No sé si me entiende la pregunta. Ajá. Tiene que encontrar el límite. Aquí no estamos hablando de límites laterales, estamos hablando del límite en un punto específico para h de x, el límite en un punto específico para g de x. Vemos si esos dos límites son iguales, porque son dos funciones distintas. Y si esos dos límites son iguales, entonces el límite de mi función f de x en ese punto también vale lo mismo. Sí, sí, como en el ejemplo nos daba ya que la imagen iba a ser 0. Que la imagen. Ajá. El seno Pero en este caso es de... A. Ajá. Entonces sería En lo f que lo de A íbamos a igual a A. verificar iba a ser 0. Por eso era de que se nos interceptaban y quedaba en medio la función. Ah, ok, están hablando del ejemplo que vimos. Sí, del ejemplo que Vaya, vimos. vaya, muy bien. También, bueno, no recuerdo si resolvimos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado multiplicado por el seno de 1 sobre x. Esto es una indeterminación. Este límite, aquí tenemos 0, 1 entre 0. Eso no existe, no está definido. Cuando tenemos k sobre 0, eso significa que es un infinito. Entonces aquí tenemos 0 por infinito, es una indeterminación. Para quitarnos esa indeterminación por la forma que tiene este límite, como no podemos usar los límites especiales, cuando nosotros trabajamos funciones trigonométricas, sabemos que uno de los límites especiales que utilizamos es el límite cuando x tiende a 1 del seno de x sobre x, y ya sabemos que ese límite vale 1.
Cuando hacemos límites trigonométricos, tratamos de llevarlos a esta forma o a alguna forma parecida de todos los otros límites especiales que hemos estado viendo. Pero esta expresión no podemos llevarla a esa forma de un límite especial. Y tal vez si lo pudiéramos hacer, quizás no nos quitamos la indeterminación. Entonces vamos a utilizar el teorema del sándwich para poder encontrar el límite. ¿Cómo utilizamos el teorema del sándwich? La función f de x sería nuestra función x cuadrado por seno de 1 sobre x. Y tenemos que encontrar dos funciones de tal manera que podamos decir que esta función sea mayor que una h de x y menor que una g de x. Y para eso vamos a aplicar, vamos a comenzar, aquí está la función, pero para encontrar esas dos funciones lo que vamos a hacer es utilizar cómo está definida la función seno de x. Nosotros sabemos que la función seno de x está definida entre dos rectas, siempre, porque no puede pasar. La función seno de x es mayor o igual que menos 1 y es menor o igual que 1. Si nosotros graficamos la función seno de x, vemos que siempre cumple eso. Siempre está entre menos 1 y 1. Por tanto, vamos a partir de esta definición del seno de x hasta convertirlo a la forma en que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros necesitamos que tenga esta forma, x cuadrado por seno de 1 sobre x. Para cualquier ángulo que sea, es decir, si es seno de 1 sobre x, siempre sigue cumpliendo esta definición. Así que nosotros podemos cambiarle el ángulo y no importa, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, en vez de seno de x, nosotros necesitamos que diga seno de 1 menos x. Y ahí empezamos ya a transformar la función de tal manera que se vaya pareciendo a nuestra función f de x. Pero, ¿qué le falta para que sea igual? Silvia, ¿qué le falta para que se vea igual a nuestra función f de x? El x al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder tener ese x cuadrado? Se lo agregamos a los tres. Exacto, entonces vamos a condicionar que si x es mayor que 0, porque recuerden que x puede ser positivo o negativo. En este caso es un caso especial porque es cuadrado el que vamos a utilizar, lo cual nos condiciona que siempre va a ser positivo. Entonces, como x cuadrado va a ser positivo, vamos a poner mejor aquí como, no va a alterar el sentido de la desigualdad, porque cuando nosotros multiplicamos una desigualdad por un signo negativo, entonces el sentido de la desigualdad cambia. Pero como el x cuadrado siempre es positivo, entonces el sentido de la desigualdad no va a cambiar y va a quedarnos igual, así como lo tenemos. Agregamos aquí el x cuadrado y también lo multiplicamos acá. Hacemos los productos, aquí nos quedaría menos x cuadrado y aquí solo nos quedaría un x cuadrado. Ahora ya encontramos dos funciones de tal manera que nuestra f de x está definida entre estas dos funciones, así como nos dice el teorema del sándwich. Eso se cumple ahora para nosotros. ¿Qué nos dice el teorema? Que tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 0 de esta función, que sería nuestra h de x. Tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Y luego ver si esos límites son iguales.
Esa sería nuestra h de x. Y hacemos el método de sustitución. 0 al cuadrado, 0, con un signo negativo sigue siendo 0. Ahora hacemos el otro límite. El límite cuando x tiende a 0, pero de la otra función que sería solamente x cuadrado. Hacemos el método de sustitución, 0 al cuadrado es 0. Ahora nos preguntamos, ¿los límites de estas funciones entre las cuales está mi función f de x son iguales? Sí, son iguales. Por tanto, yo puedo concluir que el límite de mi función existe y vale lo mismo que estos límites que yo he encontrado. Y esa sería mi conclusión. Y eso es el teorema del sándwich. Primero tenemos que encontrar las dos funciones que me ayuden, o entre las cuales, más bien dicho, esté mi función f de x, y luego, después que encontramos estas dos funciones, encontramos el límite de esa función en el punto que yo estoy analizando, que en este caso es 0, el límite de la otra función. Si son iguales estos límites, entonces puedo decir que el límite de mi función f de x sí existe y es igual a este mismo valor. Si nosotros graficamos, la función que estábamos analizando era x cuadrado por el seno de 1 sobre x. Vamos a acercarlo acá. Y si ustedes pueden ver que en efecto, cuando nos acercamos a 0 en la función, la imagen o límite de la función también se acerca a 0, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el resultado que obtuvimos, que el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función sí existe y es 0. Es decir, se está acercando a 0 cuando nos acercamos a 0. X tiende a 0. Y así lo resolvimos aplicando el teorema del sándwich. No sé si este ejemplo le ayudó. Link. Hola. Solamente una duda. Cuando agregó el seno, la x cuadrada, también le agregó x al denominador para hacerle igual. No, porque esta es una desigualdad. Para que no me afecte el multiplicar por una expresión, la única condición es que tengo que multiplicarlo en los tres lados. Si es una igualdad, tengo que multiplicarlo en los dos lados. Si la desigualdad solo tiene dos lados, por así decirlo, pues tengo que multiplicarlo en esos dos lados. No es necesario por el hecho de ser una desigualdad. En el otro caso, no era una desigualdad, era simplemente una expresión. Entonces, para no alterar la expresión, tengo que hacer el uno conveniente, pero aquí no es necesario por ser una desigualdad. Esto se cumple para las igualdades y desigualdades. Solo tenemos que verificar que multipliquemos la misma expresión en ambos, o en este caso en los tres lados. No, pero no era eso, sino que donde está, donde agregó las x cuadrado al principio, donde dice menos 1 por x cuadrado menor o igual x cuadrado seno, allí agregó el 1 arriba.
Simplemente les dije que este fue el segundo paso donde cambiamos el ángulo. Ajá. Esta condición de que el seno está entre -1 y 1 se cumple para cualquier ángulo de X. Entonces, simplemente cambiamos el ángulo. Esto se va a seguir cumpliendo para este otro ángulo que se llama 1 sobre X. Y después, ya teniéndolo así, ya le multiplicamos por el X cuadrado. Ahí me había confundido, no lo había visto bien. Ok. Vaya, nos vamos a quedar hasta acá. Sigan estudiando, sigan repasando los demás temas. Cualquier duda que tenga, estoy pendiente toda la semana. Si suben alguna guía de ejercicios y tienen, por el momento no sabemos si va a haber guía de ejercicios, pero si la hay, pues la van a poder utilizar para practicar y si tienen dudas, pues me pueden escribir y voy a estar pendiente. Sigan repasando y recuerden que los temas son de la unidad 1 y 2. Ajá. Lick, yo sí tenía una duda. Sí, ¿Usted no tiene algún libro de cálculo que nos pueda, en PDF, que nos pueda facilitar? Sí. Es que nosotros sí ahí en la tengo. sede fuimos a preguntar, pero ya cuando íbamos a sacar ya para que nos dieran los libros, ya no nos lo dieron. Ok, muy bien. Entonces, vaya, les voy a recomendar, les voy a mandar el cálculo de Leitol y les voy a mandar, creo que el de Larson también, para que los tengan, creo que los tengo en PDF y tengo otros libros de cálculo. Se los voy a mandar. Los primeros temas de esos libros de cálculo pues son estos, límites de funciones y continuidad de funciones, y ahí van a encontrar una gran cantidad de ejercicios. También el material en plataforma tienen bastantes ejercicios. Mi recomendación es que también practiquen con esos ejercicios porque recuerden, seguramente el parcial va a traer ejercicios parecidos a los de los materiales en plataforma, así que también revisen ese material para que vean los ejercicios. Pero sí, les mando los libros que les estoy diciendo. Gracias, Liz. Vale, está bien entonces. Hola. Sobre el parcial, en el PDF vamos a tener que mandar fotos o cómo de los ejercicios que vamos a hacer. Van a tener que subir un documento en PDF. Es decir, si lo pueden escanear los ejercicios. Si no tienen escáner, pueden tomarles fotos que se vean claras y bien y ponerlas, ¿verdad? Y si no, pueden descargar la aplicación CanScanner, que es una aplicación para el celular que nos ayuda a tomar la foto y queda como si la hubiéramos escaneado. Entonces, pueden utilizar esa aplicación si también quieren. ¿Y podría usar esa página que usted usa para hacer los ejercicios? ¿Sí? No había problema ahí. No hay problema. Ok, entonces está bien. Va, excelente entonces. Quedamos así. Recuerden, el domingo a las 8 de la mañana van a tener disponible su examen. Van a tener media hora para descargarlo, 2 horas para hacerlo y 1 hora para subirlo. Entonces, en total del examen son 3 horas y media. Durante ese tiempo, yo voy a estar pendiente, así que vamos a estar en contacto por las dudas que les puedan surgir de los enunciados de los ejercicios. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, gracias.